Buenas noches para todos. Soy Rodrigo Vargas, secretario de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Tengo el gusto de presentar esta reunión académica de inestabilidad de hombro anterior y posterior agudas. La parte de inestabilidad anterior está a cargo del doctor Giuseppe Alacmo, médico de la Universidad Javeriana y fue interno del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, Cundinamarca, donde estuvo a mi cargo durante un mes, especialista de la Universidad del Rosario y fellow de traumatología deportiva, MedSport y SACOS. Él nos hablará de luxación anterior-inferior de hombro y posteriormente, él es actual secretario de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo. Y el tema de luxación posterior aguda lo tratará el doctor Fernando Carreño, médico de la Universidad de Rosario, ortopedista y fellow de hombro de la FUCS y el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Continúe, Giuseppe, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para la actualización de este tema, que es fundamental en el manejo de la ortopedia, ¿no? Vamos a hablar sobre la luxación anteroinferior aguda, manejo en urgencias y toma de decisiones. No tengo conflictos de interés para esta charla. Lo llaman a uno al servicio de urgencias a ver un paciente que tiene un hombro luxado y se encuentra uno con esto. La luxación anteroinferior intratorácica es anterior, gracias a Dios, es muy poco frecuente. Lo que nos vamos a encontrar usualmente es esto, ¿no? Un paciente con una luxación debajo de la coracoides, adelante, y este es el paciente que quisiera que entendieran cómo deben abordar en urgencias y qué deben hacer después de que lo abordan en urgencias. Los objetivos que tengo establecidos para esta charla son entender la importancia de una valoración inicial completa del paciente, incluido su estudio inicial, aprender cómo y dónde debe uno manejar este paciente en agudo, y una vez acomode uno el hombro en su sitio, cuáles son las opciones terapéuticas que tiene para su paciente. La valoración inicial consta de estas dos cosas que tenemos en toda la ortopedia, que es una historia clínica completa y un examen físico completo. Hay que anotar, digamos, valores, cosas de importancia en la historia clínica del paciente de inestabilidad tanto inferior o de un hombro luxado. Es la edad, y ya la veremos más adelante porque es tan importante. Cómo fue el mecanismo de trauma para sospechar lesiones asociadas, cuánto tiempo lleva el hombro salido de su sitio, que es fundamental para definir de dónde lo quiero yo, cómo lo voy a manipular yo, y si el paciente es el primer episodio o lleva episodios antes, y eso me va a ayudar para saber de pronto qué tan fácil va a entrar ese hombro, y segundo, qué voy a hacer con él después, porque es diferente el abordaje que yo le voy a dar a un paciente después de reducirlo, si es la primera vez, o es la segunda o tercera vez que se le sale el hombro, o más veces. Y es muy importante hacer un examen físico completo y no solamente valorar la integridad del axilar, sino todo el plejo. Yo tengo pacientes con luxados con flexopatía compleja post-reducción. Entonces es muy importante siempre valorar toda la función neurovascular de la extremidad y valorar y tratar las lesiones concomitantes. Y es importante los estudios complementarios, y con esto me hago referencia a la radiografía, porque una vez ve el hombro luxado clínicamente y dice, pues ya lo voy a acomodar. Y es importante porque ustedes un luxado se lo pueden encontrar en estas tres diferentes circunstancias, ¿no? Un hombro luxado normal, un hombro luxado asociado con una fractura de la tuberosidad mayor, o de pronto en la última imagen una fractura, una luxofractura compleja, y claramente pues no son lo mismo, y claramente el manejo que se le va a dar no es el mismo. Entonces es muy importante tener el diagnóstico antes de manipular ese brazo. Contar con radiografías correctas, una radiografía AP, y ojalá una verdadera AP, y Fernando les hablará más adelante de la importancia de tener una buena radiografía, en especial una AP, porque no quiere uno pasar por alto, pues no que el hombro esté salido hacia adelante, pero sí que esté salido hacia atrás, y Fernando les hablará más adelante sobre eso. Entonces ahí la diferencia, en la imagen que está a su derecha se ve claramente relación conservada de la articulación, mientras que en la imagen a la izquierda, marcada como C, de pronto no es tan fácil identificar si el hombro está correctamente en su sitio. Y la otra radiografía que es esencial para identificar hacia dónde se fue el hombro es una radiografía lateral, la Y de escápula, que se toma como ven en la imagen. Y de acuerdo a donde esté la cabeza, uno puede saber si la cabeza está en el centro, con la imagen marcada con B, si está hacia adelante, como está marcada con C, y aquí es muy útil fijarse en la coracoides, que va a ser quien nos va a guiar hacia dónde está ubicado la cabeza. Aquí tenemos la espina y el acromion, aquí tenemos la coracoides, y si vemos esta cabeza
está debajo de la coracoides, o sea que está hacia adelante, o sea que esta cabeza está luxada hacia adelante y aquí la cabeza está hacia atrás, está la espina, con lo cual estará luxada la cabeza hacia atrás. Entonces, con esos dos estudios, uno tiene un estudio completo inicial de un paciente con una luxación de hombro y con eso puede tomar determinaciones de manejo agudo en urgencias. ¿Cuándo pido estudios adicionales? Es una tomografía axial computarizada, solamente se pide con el hombro luxado en estos dos casos. Usted está sospechando que la fractura tiene su oculto, es decir, que tiene de pronto un trazo de fractura en la cabeza o en el cuello quirúrgico. ¿Y por qué es importante documentarlo antes? Porque si no, usted va a manipular ese brazo y lo que va a hacer es que va a desplazar la fractura. Entonces, si usted está sospechando que además de la luxación y de pronto de una fractura de la tuberosidad mayor, que no hace falta estudiar con imágenes adicionales, hay una fractura en el cuello quirúrgico, en el cuello anatómico, es importante tomar la TAC. Y de pronto, y Fernando de pronto habla más adelante, si usted está sospechando que la cabeza está hacia atrás y no lo pudo confirmar con las radiografías, la TAC lo sacará de las dudas. Se tomará después, en presencia de fractura para orar la fractura y en el estudio de inestabilidad recurrente. Y la resonancia nunca está indicada en urgencia, será un estudio ambulatorio para completar el estudio y definir manejo definitivo. Y la deben pedir idealmente siempre en pacientes menores de 20 años o en pacientes menores de 50 años, digamos, en el primer episodio y siempre que haya inestabilidad recurrente. Entonces, una vez tiene diagnosticado el hombro salido, pues, ¿cómo lo va a acomodar? Y las descripciones de reducciones de hombros están desde la época de los griegos en Hipócrates, es decir, hay bastantes maniobras y técnicas para hacerlo. La primera pregunta es, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en urgencias? ¿Lo voy a hacer en el quirófano? Y lo puede hacer en ambos sitios, depende un poquitico de cuánto tiempo lleve el paciente con el hombro por fuera, qué tan colaborador sea el paciente, qué tanto dolor tenga el paciente. Y hay cosas a favor y en contra de cada situación, en especial porque hay sitios donde uno no cuenta con quirófano, entonces le toca básicamente en urgencias. A favor de urgencias es pues, claramente más rápido y no hay que esperar ayuno y no riesgo anestésico. En contra, puede ser más difícil, de pronto tiene que hacer uno más fuerza y hay riesgo de que se fracture o más riesgo de que se fracture el brazo y es más doloroso. Y a cambio el quirófano, pues con el paciente relajado es más fácil, pero es necesario tener ayuno, tener sala, tener anestesiólogo y eso claramente aumenta los costos. Una buena opción intermedia es la aplicación de anestesia dentro de la articulación, que está estudiado por varias personas. Aquí les traigo un estudio de los brasileños en el 2012 que muestran que es efectiva para disminuir el dolor y facilitar la reducción. Claramente, la aplicación de anestésico dentro de la articulación con el hombro luxado pues es algo relativamente más sencillo porque el espacio se abre en ausencia de la cabeza humeral, pero hay que tener cuidado, algunas precauciones como no inyectar nada intraarticular y ya está. Pone una inyección, espera 90 minutos y manipula el hombro. ¿Cuándo hago yo siempre o recomiendo siempre hacer anestesia bajo anestesia general en pacientes que sean mayores de 50 años, que tengan asociada una fractura? Porque es fácil de destruir ese número proximal y pasar de una lesión relativamente sencilla a una muy compleja. En un adulto mayor, después de uno, máximo 2 intentos, si no está fácil la situación, también prefiero dormirlos, o si son luxaciones que llevan más de 12 o 24 horas, porque acomodarlas se torna difícil en el servicio de urgencias. Soy un poco más proactivo en pacientes más jóvenes, pero a veces si he hecho 3 o 4 intentos con diferentes técnicas y no he entrado al brazo, pues doy por terminado el ejercicio y decido pasar a la sala de cirugía. En urgencias lo que yo hago inicialmente es una analgesia endovenosa y eso es muy útil a veces para si la luxación es muy reciente y si el paciente es colaborador y su nivel de dolor es bajo puede ser suficiente. Si no, paso al siguiente paso que es poner el bloqueo interarticular. ¿Cómo lo voy a reducir? En 2017 está esta revisión de las diferentes maniobras que hay para reducir el hombro. Pues aquí compararon todas las maniobras casi conocidas y casi todas tienen una tasa de reducción que son bastante aceptables, de pronto la maniobra de Stimson. Las demás todas funcionan bastante bien, algunas con más dolor, algunas con menos dolor, pero la mayoría logran acomodar el hombro. ¿Sí? Hay más de 20 técnicas descritas y 15 modificaciones. En este último metaanálisis de este año, comparando los métodos de reducción, comparan técnicas que tengan tracción o que tengan palanca y los resultados, digamos que no tienen diferencias significativas. Mi recomendación es siempre conocer 2 o 3 con las que el cirujano se sienta cómodo, que conozca, y empezar siempre por la que les sea más familiar y tener 1 o 2 de respaldo por si la que uno use siempre
no funciona. ¿Sí? Eso es lo que más les va a servir, más que decir es que la más efectiva o la que tiene más evidencia de pronto es la maniobra de manipulación escapular, pero si uno nunca la ha usado, pues no es útil para uno. Entonces es uno buscar conocer bien 2 o 3 maniobras y usar la que sea más familiar. ¿Qué hago después de que el brazo entra en su sitio? Pues es importante inmovilizarlo, y hay una discusión aún ahora en la literatura sobre si lo inmovilizo en un cabestrillo normal, como el que ven a este lado, o si necesitamos inmovilizarlo en rotación externa, que es la nueva tendencia que hay. Cochrane publicó una revisión en el 2019 mirando específicamente esta pregunta, 704 participantes, una evidencia de baja calidad que podría decir que hay algún beneficio en inmovilizar en rotación externa, en especial en pacientes de alto riesgo. Y estos son un par de estudios que traigo recién salidos del horno. Este es del 2020, del grupo de Itoi en Japón, donde encuentran que de 817 pacientes en 9 estudios hay una diferencia significativa en tasa de recidiva y de complicaciones en pacientes mayores de 20 años a favor de inmovilizar en rotación externa, para tener en cuenta ahora, ¿sí? Y lo mismo el trabajo también de este año publicado por el grupo chino, donde efectivamente también demuestran que hay menores recurrencias y complicaciones en pacientes en rotación externa. Y esto hay que tenerlo porque esto es algo que está evolucionando y que es algo relativamente nuevo. Mi abordaje era si el paciente tiene una fractura de tuberosidad mayor asociada a la luxación, y cuando se reducía la fractura quedaba en su sitio, yo le daba a ese paciente una inmovilización en rotación externa en un avión como estos. Y si el paciente tiene una luxación simple, cuando se acomodaba, los estaba colocando en un cabestrillo, pero la tendencia ahora más de pronto es, si tenemos la disponibilidad de inmovilizador para hacer rotación externa y el paciente tiene más de 20 años, puede ser una opción interesante para tener en cuenta, porque hay un cuerpo de evidencia creciente que sugiere que puede ser benéfico para el paciente. Y pues actualizarse permanentemente es importante para entender si en su institución hay un protocolo, y si hay un protocolo, ceñirse a él ayuda a mejorar los resultados, que es lo que muestra este estudio danés. La terapia física es fundamental en el postreducción. Hay un estudio, varios estudios publicados, este uno de este año, que muestra que pues hacer terapia mejora el resultado funcional de estos pacientes. Listo, y una vez ya se acomodó el paciente en su hombro, en su sitio, y ese primer episodio, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí? Y es definir cómo ese menor conservador que ya hablamos, una reacción no complicada, lo pongo en un cabestrillo, ojalá en rotación externa si tengo la posibilidad, y a qué pacientes tengo que hacerles algo más, ¿sí? Y voy a hablar principalmente de eso, de pacientes con reacción no complicada. Voy a tocar algo leve sobre reacciones complicadas, pero no es el tema principal de esta charla. Y es, para definir qué pacientes tengo que hacerles algo más que inmovilizarlos y darles terapia, es saber cuál es la tasa de recurrencia real de esta enfermedad. Es decir, si yo tengo el primer episodio hoy, cuál es la posibilidad de que yo tenga recurrencia y que mi hombro quede inestable. Y este es un estudio muy, muy chévere, donde hacen pues 15 estudios pronósticos y muestran la recurrencia promedio de la luxación de hombros del 21%, pero que esa recurrencia crece de manera importante, si se duplica si uno es hombre versus una mujer. Y la clave aquí es la edad. Pacientes menores de 20 años tienen 12 veces más riesgo de tener luxaciones recurrentes. La fractura de tuberosidad mayor, está ahí, disminuye el riesgo. Entonces la pregunta es, listo, entonces si tengo el primer episodio y yo lo opero, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿Si vale la pena operar los pacientes después del primer episodio? Ese es un metaanálisis con 2 estudios donde se demuestra que la reparación primaria tiene menos falla y tiene menos revisión, pero que si uno se opera temprano o de pronto se opera tarde, la diferencia de esas 2 cirugías puede no ser significativa. Entonces, después del primer episodio, los resultados funcionales pueden ser mejores con menor riesgo de recidiva, pero hay un gran porcentaje de la población que no recidiva. Es decir, si uno tiene 30 años, de pronto no tiene ese riesgo de recidiva. Entonces, la pregunta es si uno debe operar solamente a los que tengan alto riesgo. Ese es un estudio clásico ya del 2008 del grupo de Edimburgo. Es decir, un estudio aleatorizado donde llevaban a cirugía hacían lavado artroscópico versus Bankart, era un doble ciego, se les hacían las incisiones a todos los pacientes con todos los portales, a unos solamente los lavaban y a otros les hacían la reparación de Bankart
e inicialmente lo seguían por 24 meses, y claramente en aquellos pacientes de alto riesgo que ellos definieron como hombres menores de 27 años, pues la diferencia en reluxación era significativa. Este mismo grupo hizo seguimiento ahora a largo plazo y claramente los pacientes lograron captar 74% de la corte inicial con un seguimiento de casi 15 años. Y ellos también encontraron que esos pacientes que se llevaron a cirugía y se les hizo la reparación tenían un pronóstico mucho mejor en cuanto a recidiva, inestabilidad adicional y necesidad de cirugía de revisión. Este papel del año pasado también muestra, es un estudio no aleatorizado, donde muestra que los pacientes jóvenes y activos, el manejo quirúrgico pues tiene menor riesgo de recurrencia y tienen resultados funcionales mejores. La pregunta entonces es la costo-efectividad, porque si no todos se luxan, a cuáles sí debo entonces de pronto referir una cirugía definitiva. Este es un estudio de costo-efectividad, 6 modelos, y lo que demostró este estudio es que es muy costo-efectivo operar a todos los hombres menores de 25 años y hombres y mujeres de 15 años, para el grupo de mujeres que tengan el primer episodio, es efectivo operarlo en ese primer episodio. Es efectivo, pero es más costoso operarlo en los demás escenarios. Y si el paciente presenta una recurrencia, si tengo un paciente de 26 años o 27 años, tuvo su primera luxación, si tiene la primera recurrencia, en ese momento se convierte en muy costo efectivo operar. Entonces, recomendaciones para el manejo del primer episodio: paciente que debe ser remitido a manejo quirúrgico es aquel paciente menor de 20 años, de pronto hombres activos menores de 25. Para el resto de pacientes, darles manejo conservador, y si tienen una recurrencia, remitirlos inmediatamente, no esperar a que tengan 3, 4, 5, sino tuvieron la segunda, su primer episodio agudo y tienen la primera recurrencia, inmediatamente remitirlos a cirugía. Entonces, en el programa de tomas de decisión, que es lo importante, pensar en la edad, en el género, cuánta actividad física hace el paciente, qué episodio hay, cómo es la radiografía SpacePOT y qué lesiones asociadas tienes. Entonces, uno tiene un paciente con un hombro luxado, lo primero que tiene que hacer es hacer la reducción cerrada que venimos hablando, con analgesia, bloqueo o anestesia. Una vez el hombro esté acomodado, si no tiene complicaciones, se debe inmovilizar por 1 a 2 semanas, idealmente en rotación externa, si esa opción está disponible. Y hay que rehabilitar al paciente tempranamente. Si el paciente tiene una fractura, pues también se le da manejo cerrado si es no desplazada. Si la fractura es quirúrgica, pues habrá que mirarla y tratar de acordes, ya sea de la tuberosidad o de la glena, y de acuerdo a sus criterios definir manejo definitivo. La TAC se pide solamente para estudio de luxofractura una vez está reducida, y en pacientes con inestabilidad recidivante para ahorrar defectos óseos, pero no tiene cabida inicialmente en un paciente con luxación simple sin otras patologías asociadas. Y la resonancia magnética en adultos menores de 50 años por riesgo de documentar lesión del manguito, o en pacientes jóvenes menores de 20 que uno va a llevar a cirugía para no llevarse sorpresas. Paciente ya se controlaba en 2 semanas, y ese paciente tiene menos de 20 años y alta actividad física debe ser remitida a cirugía después de su primer episodio, o si tiene más de un episodio. Y obviamente los pacientes con lesión traumática del manguito también deben operarse. Entonces, en resumen, hay que hacer un abordaje estructurado de la lesión, reducir el hombro con la técnica favorita de cada uno de ustedes. Si la lesión es no complicada, inmovilizarlo en rotación externa si es posible, rehabilitarlo, y ojo de no dejar pasar los pacientes de alto riesgo que requieren cirugía temprano o después del primer episodio. Y si la lesión es complicada, pues tiene una fractura o una lesión neurológica, tratar acordemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giuseppe. Al final vamos a tener una sesión de preguntas después de finalizar las 2 conferencias. A continuación, el doctor Fernando Carreño con la charla de luxación posterior aguda. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy del tema de luxación glomerular posterior. Es una charla que está dividida en 2 secciones principalmente. Le coloqué una frase como ¿cómo no olvidarlas? Algo un poco romántico. No hay un conflicto de interés directo y tenemos que diferenciar 2 entidades. Cuando hablamos de la inestabilidad glomerular posterior, tenemos que hablar de la luxación y otra de la inestabilidad recurrente como tal. Cuando hablamos de la luxación, nosotros podemos ver que la cabeza está desplazada hacia posterior y por lo general hay un defecto en la parte de anteromedial de la cabeza, que es la misma fractura Hill-Sachs reversa o lesión de McLaughlin. Normalmente las luxaciones quedan bloqueadas, o sea, quedan allí posterior. Acá vemos un ejemplo de un paciente con un hombro normal,
Se ve prominente la cabeza anterior como es lo normal, y en un hombro anormal vemos aplanamiento de la parte anterior del hombro y la cabeza allí prominente. En la inestabilidad recurrente, pues vemos que la fuerza va de anterior a posterior y normalmente hay subluxaciones. Es muy raro que ya pues, se puede mezclar con luxación, pues por ejemplo, subluxación, dado más como por dolor y chasquido que más por una inestabilidad que quede bloqueada en la parte posterior. Entonces la conferencia hoy va a ser luxación aguda o cuando queda bloqueada. Acá podemos ver cómo sería nuestra inestabilidad posterior. Nuestra primera pregunta para interacción con nuestros participantes es si ustedes han tenido un diagnóstico en urgencias o en su consultorio de una luxación glumeral posterior, en este caso agudo. Favor responder. Es frecuente que si las personas acá, algunos de los grupos de hombro y codo, pues que tienen más experiencia, es más común que tengan valoración de este tipo de pacientes, pero las personas en general, el ortopedista en general, pues posiblemente no tenga ese grupo de pacientes que estén más centralizados a solo lesiones de hombro. Ok, acá tenemos un grupo, 60% han tenido un contacto y solo 40% no han tenido. Siguiente pregunta. En los últimos 6 meses han tenido contacto con alguna luxación glumeral posterior que hayan tenido que manipular en urgencias o en su consulta externa. Dentro de nuestro primer objetivo era determinar realmente la frecuencia en el que nos encontramos frente a este tipo de lesiones. Sabemos que no son unas lesiones comunes y que representan entre un 2 a un 5%. Algunas publicaciones nos hablan de que este tipo de lesiones puede llegar a ser hasta un 24%, por lo que no es valorada adecuadamente. Últimamente no hemos visto, digamos, en la mayoría del grupo, 78% no ha tenido contacto con una lesión, lo que nos quiere indicar que estas lesiones frecuentes no son frecuentes. Es importante reconocer que es una lesión que no es frecuente, que es difícil de diagnosticar, que puede omitirse, que podemos no diagnosticar. La literatura habla hasta un 79%. 5 razones para esto. 1, que no es común. 2, que el paciente cuando llega a nuestra consulta puede llegar con su vaso pegado al abdomen, lo cual nos sugiere pues posiblemente no sea nada grave. 3, que el paciente va a tener limitación por dolor y por bloqueo de su examen físico. El paciente no nos va a permitir fácilmente realizar este examen. Por lo tanto, nosotros a veces por evitar ese dolor no hacemos adecuadamente este diagnóstico. 4, las imágenes radiológicas inicialmente no son fáciles de interpretar. Y 5, realmente podamos que no tenerlo en cuenta ni siquiera como una causa de diagnóstico. Entonces, el siguiente punto es cómo no olvidarlo. Entonces, tenemos varios factores, varios síntomas, signos clínicos y radiológicos que queremos aclarar en esta conferencia. Y por último, hacer el enfoque del tratamiento. Este es un paciente de 36 años con una caída de su hombro dominante derecho con una evolución de 14 días. El paciente reconsulta por los síntomas, tiene un dolor de 6 a 7, el cual limita su actividad diaria, tiene limitación de la movilidad, tiene inflamación, no tiene ningún antecedente importante. Su diagnóstico inicial fue una luxación acromioclavicular derecha, manejada con un cabestrillo. Entonces allí nos enfrentamos nuevamente a un paciente en el cual efectivamente se ha perdido el diagnóstico correcto, por muchas razones. A veces no sabemos cuáles son las razones, por lo tanto debemos reinvestigar, tenemos que hacer el examen físico. Siempre el examen físico nos va a dar la pauta para el manejo y debemos hacer el diagnóstico imagenológico correspondiente para un adecuado diagnóstico y tratamiento. Tenemos 3 factores principales. 1, si ya pensamos en luxación glumeral posterior. 1, el trauma de alta energía en las posiciones clásicas. Paciente en aducción, rotación interna en la carga axial posterior. Otras 2 actividades que puede ser una electrocución o unas convulsiones. Allí sabemos que hay contracciones involuntarias y los rotadores internos predisponen sobre los rotadores externos y se luxa hacia posterior. Cuando los rotadores externos tienen una acción allí mayor, pues podemos tener fracturas asociadas que pueden ser hasta el 50% de los casos de luxación hacia posterior, o sea, luxofracturas. Otros factores que dificultan el diagnóstico puede ser alcoholismo, demencia, obesidad o deportes que faciliten nuestra posición clásica de inestabilidad, o a su vez factores ya predisponentes como microtraumas que ya han alterado la parte posterior glumeral o una hipoplasia secundaria, una retroversión. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando ya empezamos a hacer este diagnóstico. ¿Qué síntomas puede referir el paciente? Puede tener dolor, el cual puede ser por lo general más fuerte que una inestabilidad anterior, sensación de deformidad, limitación de elevación, abducción, rotación externa e inflamación. Cuando hacemos la primera inspección,
vamos a tener en cuenta dos cosas. Una, si el codo está flexionado o no. En la imagen donde vemos el codo flexionado, el brazo está pegado al abdomen. Entonces diríamos, no, es posiblemente un trauma y por miedo el paciente lo tiene pegado allí. Cuando ya vemos la imagen de en bipedestación, evidenciamos los dos brazos y tenemos en cuenta que el brazo izquierdo, la fosa antecubital, mira hacia el frente. Y la mano pues está mirando hacia, podría cambiar de cualquier posición, mientras que el lado derecho vemos que estamos viendo casi la parte lateral del codo. Entonces está en rotación interna y está en pronación. Tenemos dos opciones cuando ya seguimos con el manejo o valoración de los arcos de movilidad. Entonces es más fácil detectar en flexión del codo el bloqueo en rotación externa, mientras que el paciente cuando tiene el brazo en extensión o en flexión, o sea, algo de elevación, es más fácil detectar que tiene una pérdida de la supinación. Acá vemos un paciente con pérdida de la rotación externa, no alcanza ni siquiera neutro. Aquí podemos ver el dolor también que se genera. Vamos a tener las limitaciones y pasamos ya específicamente a ver la deformidad. Entonces vemos que allí hay algo que no nos cuadra inicialmente y vamos viendo cómo hay un aplanamiento de la parte anterior diferente al otro hombro, y ya teniendo este esquema inicial pasamos a ver claramente seis signos en el examen. En la imagen superior vemos el hombro derecho anormal y el 1 nos representa el aplanamiento de la cabeza, y el 4 en esa misma imagen nos identifica como una prominencia en la parte posterior, o sea, la cabeza está luxada hacia posterior. Por lo tanto, hacia la parte anterior, el 2 y 3 nos permite una mayor especificidad de lo que es una mayor valoración y prominencia de la coracoides y el ángulo anterolateral del acromion, diferente a la imagen del hombro izquierdo normal superior, en el cual A representa la cabeza, que siempre está un poco más anterior y externa al acromion. En la vista superior podemos ver en la imagen inferior, comparando los dos hombros, el 4 donde es la prominencia en el hombro luxado, mientras en el hombro izquierdo normal D vemos que no hay ninguna prominencia. Es importante siempre ver la parte posterior también. Evidenciamos una escoriación y una prominencia del borde inferior escapular. Otro paciente con los mismos hallazgos, y es bien interesante ver el 1, cómo allí hay un hueco, podemos decir una falta de la prominencia normal, que es evidenciado tanto en la imagen anterolateral izquierda como 1 y 4 la prominencia de la cabeza. Entonces ya con esa imagen, con ese diagnóstico, esa sospecha, debemos realizar una serie de trauma de radiografías. Entonces normalmente utilizamos una P verdadera, una Y escapular y una axilar. La axilar, como podemos ver la imagen, pues requiere que hagamos una abducción del brazo. En este caso es difícil hacerlo, pero como es difícil, tenemos otras dos opciones para tener una imagen similar al axilar. Una posición de Bell-POC, como podemos ver, el paciente está inclinado hacia la parte posterior, 30 grados, y el rayo entra desde superior, o en la parte, o la otra imagen, que es un axilar en trauma lateral, en la cual el paciente está acostado en su posición más cómoda con un cojín y el rayo entra de caudal a cefálico, y fácilmente vamos a poder identificar una proyección axilar. Ya diagnosticado esto, si queremos determinar aún así más los factores del TAC, los factores de la cantidad de lesión o otras lesiones asociadas que pueden ser del reborde posterior de la glenoides o fracturas, el TAC es la mejor opción y nos va a permitir tanto en la radiografía como en el TAC hacer algunas mediciones para el plan a realizar. Si queremos profundizar, utilizaremos un TAC 3D, si es necesario, no es obligatorio, y la resonancia por lo general no la utilizamos. En algunos casos que presentemos algún bloqueo adicional o que intentemos una reducción y no se haya podido y no tengamos todos los recursos, pues la resonancia sí nos puede determinar, uno, si hay ilustración del bíceps, si hay fracturas adicionales o lesiones del subescapular metidos dentro de la articulación, o rupturas del manguito rotador, que son rupturas parciales del supraespinoso por lo general, y siempre, pues la mayoría, más del 90%, tendremos lesiones del páncar posterior y algunas otras lesiones capsulares a descartar. Aquí en la radiografía, pues vamos a distinguir una AP verdadera y una Y escapular. Vemos en la Y escapular inicialmente la glenoides, y en la parte anterior está coracoides, parte superior acromio y clavícula, y vemos cómo la cabeza humeral está desplazada hacia posterior y realmente no está encima de la glenoides. Entonces esta imagen queda evaluada y pasamos a una AP verdadera. En esta imagen de la AP verdadera, la más grande, vemos cómo se ve adecuadamente todo el borde de la glenoides. Y allí entonces empezamos a tener varios signos
que debemos identificar en los pacientes con luxación. Entonces, el primero es el light bulb o el signo del bombillo. Acá podemos ver cómo está totalmente redondo el bombillo y en la imagen de la mitad vemos que la línea punteada amarilla nos determina otro centro interno. Vemos cómo se ve totalmente redonda la cabeza y es secundario a que la cabeza está totalmente rotada y por eso vemos esa imagen. Segundo es signo de la pérdida del espacio articular. Entonces podemos ver dos. Ya vemos que no hay un adecuado espacio como veríamos en una imagen normal. Y podemos tener un doble contorno de fractura de Malgine. Ahí podemos ver donde se ve el borde normal que contacta la glenoides y otro borde adicional de la cabeza que está dibujado en blanco, lo cual nos llama también la atención. Existe otro signo que es en la imagen de la mitad, el 4, en el cual hay un vacío del signo de la glenoides, que es un aumento de la distancia entre la cabeza y la glenoides. Y por último, podemos tener en algunos casos pérdida de la relación de la línea de Moloney, que es similar al arco gótico debido a la pérdida de la relación normal de numeral. Esto es lo que realmente vamos a encontrar. Bloqueo de la cabeza. Al tener el bloqueo de la cabeza en la línea azul que dice McLaughlin, allí vemos un reborde y el segundo reborde sería el de la cabeza normal. Esto lo podemos ver en la proyección Y transescapular, donde vemos la glenoides perfecta y cómo está encajado allí en el borde más posterior de la misma cabeza humeral. Entonces, ya teniendo esta imagen, la más importante para tanto descartar una proyección axilar, una luxación tanto anterior o posterior, una proyección axilar. A veces es fácil verla en una proyección Y escapular, pero muchas veces las radiografías son de mala calidad. Entonces acá tenemos la proyección axilar escapular y vamos a hacer la delimitación como sería. Entonces tenemos anterior coracoides, clavícula, vemos la glenoides y vemos cómo la cabeza está desplazada totalmente hacia posterior. Vemos que está enganchada al borde posterior de la glenoides y está aumentado el espacio. ¿Cómo podemos medir este defecto? Hay varios métodos. Un método es este inicial de SICAC, en el cual hace un círculo. Tomamos una línea transversa en la zona donde sospechemos, donde veamos que ya inicia allí el cartílago, lo vimos en la mitad y posterior a esto sacamos los diferentes porcentajes. En este caso es la más fácil sacar 50, 25% y ya un 19% del defecto que comprometería la cabeza. Existe otra revisión, esta es una revisión de 2017 donde se busca tener dos ángulos, el ángulo gamma y el ángulo delta. ¿Cómo se mide? El ángulo gamma pues lo sacamos desde la mitad de la coracoides al centro de la cabeza y el segundo ángulo va de ese centro al borde más posterior del defecto del zigzag reverso. Cuando pasa de 90 grados, sabemos que se va a enganchar. Y el ángulo delta es similar de donde empieza la lesión hasta donde está el borde posterior de la glenoides. Entonces acá podemos ver en la imagen inferior dos medidas y si se pierde parte de ese borde glenoideo posterior, por cada 2 grados que se pierda, pues va a aumentar el riesgo de que se aumente la luxación. Hay estudios ya que muestran el ángulo crítico de la parte posterior y parece que con un 20% de pérdida de glenoides posterior es más fácil que tengamos una reluxación. ¿Cómo sería el enfoque del tratamiento? Es individualizado. Partimos del paciente que tenga un buen estado funcional, unas expectativas de resultado, condiciones médicas favorables y un potencial de rehabilitación que nos permita decidir que sí este paciente debe ir a una reducción de esta luxación. Entre más joven sea el paciente o sea un paciente mayor que sea dependiente o no requiera o que requiera estar solo o que viva solo, pues hay que pensar en cómo mejorarle su calidad de vida. Tiempo de luxación, demanda funcional y calidad de la lesión. Entonces, pacientes realmente con una actividad mayor, pues debemos buscar un tratamiento. Cuando es una lesión aguda, la definimos menor de 3 semanas. Crónico es mayor de 3 semanas. Algunas publicaciones nos hablan de que puede llegar hasta 6 semanas. Entre más tiempo pase, pues más problemas vamos a tener crónicos. Vamos a tener desgaste del cartílago, se va a dañar más, va a haber un ablandamiento de la cabeza y del cartílago, vamos a tener falla de esa zona. A menor lesión ósea, pues mejor facilidad para hacer los tratamientos desde cerrados y vamos a ver la estabilidad residual que se puede tener. ¿En qué pacientes hacemos un manejo conservador? Entonces, en que no le hacemos nada. Pacientes mayores, pacientes con baja funcionabilidad, que tengan problemas como demencia o epilepsia sin control o luxaciones crónicas. Estos pacientes pueden recuperar hasta un 80 grados, y a veces las luxaciones de 50 grados van a seguir con bloqueo. La rotación externa pueden recuperarla de una forma parcial, porque entre más movimiento se va haciendo, pues se va aumentando más la lesión del zigzag reverso y eso facilita que tengan un poquitico más de movilidad.
Ya hablando de la reducción como tal, tenemos dos opciones, una cerrada y hacer ya un procedimiento abierto o artroscópico buscando mejorar la función. Entonces, cerrada, ¿en ququé paciente lo haríamos? En menos de 3 semanas o lesiones de un Hill-Sachs reverso menores de 20%. Algunos autores hablan de que hasta menos de 6 semanas o hasta 6 semanas lo han logrado hacer sin ninguna o con bajas complicaciones y hasta porcentajes del 30%. Ya pasamos a un procedimiento abierto artroscópico porque ya la mayoría se pueden intercalar en lesiones irreductibles que sean más de 6 semanas, un Hill-Sachs reverso mayor de 30% o que haya una persistencia en la estabilidad después de la reducción cerrada. Estas son todas las opciones, solo vamos a mencionarlas para tener un enfoque, pero podemos tener desde una desimpactación artroscópica o abierta de ese defecto, principalmente menos de 3 semanas. Una técnica McLaughlin, en el cual puede ser abierta o artroscópica. Acá vemos la imagen superior donde está encajado, está enganchado. Allí lo estamos reduciendo y luego el tendón del subescapular se va a retirar de su parte de la tuberosidad menor y con una sutura se va a insertar en el defecto, o lo podemos hacer con anclajes como está en la imagen inferior, cortesía del doctor Osma. Una técnica de Neary Foster, que es la modificación de la técnica McLaughlin, que es cortar la tuberosidad menor, fijada allí con el subescapular y ponerlo en el defecto. Estudialmente serían pacientes que tengan más de 3 semanas para una mejor calidad de esa zona, y puede ser con tornillos o sistema de anclajes. Si queremos buscar una reparación anatómica, podemos hacer una técnica abierta o artroscópica con injertos, como podemos ver en la imagen superior con tornillos, o pueden haber técnicas artroscópicas con utilización de OATS, o sea, aloinjertos osteocondriales, puede ser de cadáver, o si es bilateral, podríamos a veces utilizar de algún lado si vamos a hacer un reemplazo articular en alguno de los dos hombros. Y por último, las prótesis reversas, las prótesis anatómicas, perdón, desde una miartoplastia hasta reemplazos totales, y en algunos casos severos podemos pensar en una prótesis reversa como único método para estabilizar esta lesión. Uno de los principales factores para determinar esto es el Hill-Sachs reverso, y hablamos en menos de 10% manejo conservador, pero en algunos deportistas o atletas pues es posible que podamos hacer reparaciones antes artroscópicas y hacer, digamos, un McLaughlin artroscópico y la reparación capsular posterior. Entre 10 a 20% podemos similar opciones que hemos mencionado, y de 20 a 40% podemos hacer injertos, y si hay artrosis, pues pensar en artroplastias. Si es mayor del 45%, lo que vamos a hacer es aloinjerto en pacientes jóvenes, y en pacientes mayores o con artrosis, pues vamos a pensar ya en una artroplastia. Hay algunas subdivisiones y en términos generales lo hacen menos del 25%, 25-40% y más del 45 al 50%. ¿Cómo hacer la reducción cerrada? Acá vemos un paciente que está bloqueado. Vemos cómo está bloqueado. Hay una técnica que es traccionar, o sea, en flexión, hacer rotación interna y aducción. Me parece que la mejor técnica, aunque esa tiene buenos resultados, es hacer una desimpactación primero de la cabeza en rotación interna, y vamos a traccionar el brazo. Podemos ver cómo lo estamos traccionando en rotación interna. Puede ser necesario otros ayudantes en algunos casos. Y vemos que el paciente ya, al desimpactarse, podemos hacer la rotación y vamos a tener una buena reducción. Esto es una vista desde inferior. Ahora vamos a ver la vista desde lateral. Estamos haciendo en rotación interna la tracción. Y allí evidenciamos fácilmente cómo se reduce, y vemos cómo se reduce. Hacemos ya la rotación y tenemos nuestro paciente, le hemos protegido de no tener otras complicaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si hacemos una rotación externa en ese momento, pues vamos a tener alto riesgo de fracturar la cabeza humeral y poder hasta tener complicaciones de cirugías abiertas y hasta necrosis de la cabeza humeral. Esta es la reducción, la imagen fluoroscópica, y cómo utilizaremos el fluoroscopio para hacer ese control. Vemos la secuencia de imágenes, cómo se alcanza a ver ya perfecta la posición en una AP entre la glenoides y la cabeza, lo que queda de la lesión allí. La resonancia magnética también del seguimiento, que lo hicimos ya a 3 meses. Y vemos cómo este defecto pequeño termina empezar a llenarse y no tendría ningún problema. Y aquí veíamos cómo tenía el remanente del Bankart posterior. Esta es una pregunta para el público. ¿Cuál sería la posición que le gustaría inmovilizar el hombro posterior a la reducción? 2 opciones. Una, rotación interna y aducción, o sea, como está en la imagen, superior a o B, en rotación externa de 0 a 15 grados, más abducción de 15 a 25 grados, más extensión de 0 a 10 grados.
Entonces, todo depende también pues, del porcentaje de defecto que tengamos, pero eso es lo que determina si nosotros hacemos cualquiera de las técnicas, digamos, previas y persiste la inestabilidad posterior, quiere decir que debemos ir a tratar una parte capsular de la región del bancar posterior. Entonces acá tenemos pues dos personas, hay un grupo que lo dejaría en rotación interna y abducción y otro lo dejaría en rotación externa, como había mencionado. En este caso vamos a ver qué pasó con el paciente. Estamos buscando cuál es el punto en el cual se va a luxar, si es estable o no. Entonces aquí vemos nuevamente el paciente hasta ahí, el paciente va bien. Y si lo dejamos en una posición cómoda con el cabestrillo, vemos cómo cae la cabeza. Ahí vamos a repetir la imagen y cae la cabeza ahí donde está la escoriación. Vemos cómo se vuelve a luxar. Vemos todos los signos clásicos. Entonces, esta es la opción. Para mí la opción es mejor en abducción, es un poco más segura, es un poco más incómoda, un poco para el paciente. Hay que dejarlo pues más o menos de 4 a 6 semanas. Entonces acá vemos los seguimientos al mes, cómo se ve el paciente. Hemos hecho los controles. Existen otras técnicas como el Carter Row, realmente no tengo experiencia, pero más o menos una banda en el cual evitamos la rotación interna. Parece que es una opción, pero me parece más seguro la otra técnica. Y este es el paciente del caso que estábamos viendo, como de una forma adecuada tenemos, aunque no tenemos la movilidad completa, sí se logró recuperar la función. Una de las preocupaciones del paciente era saber si se iba a volver a luxar. Sabemos que puede haber una luxación hasta entre un 25 a un 40% según los reportes de reluxación posterior. Realmente el paciente ha tenido un resultado satisfactorio, esto en cuanto al sexto mes. Y tenemos la última pregunta para el panel, en el cual uno de los diagnósticos principales diferenciales, ¿qué pacientes tienen una pérdida de rotación externa? Entonces la pregunta es, si de los siguientes diagnósticos, si solamente la luxación posterior glumeral sería la causa, o estas otras preguntas, tenemos artrosis glumeral como causa de pérdida de rotación externa, hombro rígido, secuelas de fracturas, o todas las anteriores. Por favor, responder. Todas las anteriores es la respuesta correcta. Para llevar a casa, entonces, es una lesión no común que debemos tenerla en cuenta siempre para hacer un diagnóstico adecuado. Se oculta, se nos va en un 60 o un 79%, y los hallazgos clínicos son fundamentales para este manejo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Excelentes conferencias. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Inicialmente, la primera es para los dos, porque ambos atañe a las luxaciones tanto anterior como posterior. ¿Qué hace usted con el convulsivo? Le llegó un convulsivo a urgencias luxado. ¿Cuál es su conducta? Y si ese mismo convulsivo le llega a consulta externa, tanto anterior como luxación posterior, ¿qué hacen con él y cómo abordan la asociación de inestabilidad de hombro con convulsión? Y bueno, digamos que el paciente que está luxado, que está en estado convulsivo, lo principal antes de manipular el hombro, evidentemente, es controlar el estatus convulsivo, porque mientras esté convulsionando, pues usted lo reduce y se le va a volver a salir. Entonces, una vez se controle la epilepsia, se manipula el brazo y se inmoviliza probablemente en un inmovilizador como el que mostró Fernando, mostré yo, en rotación externa, que además deja el brazo un poco más quieto. El paciente con inestabilidad en la consulta externa, yo no le ofrezco un tratamiento quirúrgico a menos de que lleve 6 meses sin convulsionar, porque eso sí está demostrado. Usted repara la lesión que tiene el paciente, y si el paciente sigue convulsionando, pues va a dañar la cirugía y se le va a volver a salir el hombro. Es una pérdida de esfuerzo de él y cirujano y de todo el mundo hacer una intervención quirúrgica en un paciente que no tiene enfermedad convulsiva, digamos que controlada. Eso no es una garantía, porque no puede estar controlado y ser de malas y convulsionar, pero, o tuvo un episodio pues inesperado, pero sí en principio espero que tengan por lo menos 6 meses libres de convulsión antes de ofrecerle cirugía. Ok, Fernando. Bueno, o sea, es importante tener en cuenta que si el paciente ha tenido una causa que no haya permitido la continuidad de su tratamiento y convulsionó espontáneamente, pero realmente ha tenido un manejo adecuado, pues le favorece uno para pensar más en hacer la reducción y hacer todo el cuidado. Ya para un manejo quirúrgico, pues estos pacientes, si siguen convulsionando y no tienen un cuidado, pues van a tener déficit óseo. Entonces va a ser más difícil todavía hacer un manejo, digamos, cerrado.
en el cual sea estable y el paciente, a pesar de que vuelva a convulsionar, pues va a seguir luxándose y principalmente va a luxarse hacia posterior, lo más frecuente. Puede luxarse hacia anterior también. Entonces la idea es ir mínimo 3 meses de un tratamiento adecuado para pensar así en qué técnica utilizar dependiendo pues de la lesión que encontremos ósea. Perfecto. La siguiente pregunta sí es para Giuseppe. La enfermedad de la inestabilidad anterior aguda es una patología en jóvenes y otra patología en pacientes mayores, digamos que mayores de 70 años. ¿Cómo aborda la luxación de primer episodio en un paciente mayor de 60 años que sabemos que puede tener lesiones lesiones musculares, tendinosas o lesiones nerviosas? Y de una vez, si hay lesión nerviosa, ¿qué hace con la lesión? Digamos que lo más frecuente en el paciente adulto mayor que se luxa, o lo más grave, o lo que más busca uno, es la lesión asociada al manguito rotador, ¿sí? Pues yo, por principio, no siquiera mayores de 60, sino mayores de 50, que tengan un episodio de luxación del hombro, dentro del seguimiento les pido resonancia, ¿sí? Porque pasar por alto una lesión del manguito rotador es detrimental para la vida de ellos, y sabemos que las rupturas traumáticas les va mejor con opción quirúrgica. Si el paciente tiene una lesión del nervio axilar, es lo más frecuente que encuentran nuestros pacientes, y además tiene una ruptura que uno considera que es traumática del manguito rotador, mi abordaje es operar el manguito a pesar de que el nervio esté no funcionando, porque el nervio, sabemos también que esas lesiones neurológicas en la gran mayoría son apraxias que son a recuperar, que tratarán algo entre 6 semanas y 9 meses. Pero yo no puedo esperar 9 meses a que se recupere el nervio para definir operar el manguito, porque para ese momento, pues los cambios que habrán sucedido en los músculos del complejo rotatorio del hombro, pues ya serán irreversibles. Entonces, para el momento que yo lo opere, pues ya habré perdido esa oportunidad de oro de cicatrizar el tendón. Entonces, mi abordaje para el paciente mayor que tiene una luxación del hombro y en el que le documento una lesión del manguito rotador es reparársela, indistintamente de que tenga lesión del nervio o no. Y uno esperaría una recuperación del nervio que la mayor veces se da entre el 6º y el 9º mes. Perfecto. Ya esta pregunta también para Giuseppe. ¿En qué circunstancias nunca haría usted la reducción cerrada en urgencias? Cuando usted dice, este paciente hay que ir a cirugía de entrada, que es un paciente que es muy importante diferenciar, sobre todo si estamos en hospitales donde hay internos que quieren hacer las reducciones, o sea, ¿a qué le enseñamos a los ortopedistas nuestros que le deben transmitir a sus equipos de trabajo con respecto a que nunca haga la reducción en esos casos? Yo me acuerdo cuando estaba reciente, vimos 2 casos igualitos con pacientes con luxofracturas de la tuberosidad mayor del húmero en pacientes mayores, 65, 70 años, con resultado predecible de la manipulación de urgencias, digamos que convirtió en luxofractura de la tuberosidad mayor en una luxofractura compleja del húmero proximal. Si yo tengo un paciente con hueso porótico que ya está fracturado, si un paciente mayor de 60 o 65 años, con una fractura, digamos una lesión de poca energía, que tiene una luxofractura, si tiene fractura de la tuberosidad mayor, yo ese paciente no lo manipulo en urgencias, porque la posibilidad de que yo destruya la cabeza es alta y el manejo cambia. Si yo reduzco el paciente y la tuberosidad me queda acoplada, yo le doy manejo, es un manejo distinto a si yo jalo la cabeza y el paciente termina con la cabeza por fuera y las 2 tuberosidades rotas. El escenario es totalmente distinto. Entonces yo, para pacientes mayores con luxofracturas de la tuberosidad mayor, siempre los reduzco bajo anestesia general en salas. Los demás pacientes, yo tampoco soy muy agresivo, porque es que esto duele bastante y si el paciente no colabora, por más que uno jale, eso no va a funcionar. Entonces uno hago 2 intentos y si veo que el paciente no está relajando el músculo y que estoy peleando mucho, también lo llevo a salas. Bueno, hay 2 preguntas prácticas que vienen a lo mismo y quienes trajinamos en hospital universitario tenemos el problema. 1, ¿usted toma siempre una radiografía antes de intentar la reducción o no? Y segundo, si no tiene inmovilizador de hombro, que es una cosa que es muy común en nuestros servicios y en particular en los hospitales públicos, le llega al paciente 11 de la noche, ¿usted qué hace con el paciente? ¿Lo hospitaliza? ¿Lo inmoviliza? ¿Cuál es su conducta en ese punto específico? Cuando no hay recursos de inmovilización, ¿qué hace? Digamos que la radiografía pre es fundamental, digamos que es fundamental.
¿sí? Porque lo que les mostré, yo no sé con qué estoy enfrentándome, solamente con ver, puedo que sepa que el hombro está usado y digamos que hay algunos pacientes donde la posibilidad de que uno se pifie, como decimos, es rara. Si tengo un paciente que lleva el quinto episodio, tiene 25 años, digamos que la posibilidad de que tenga una fractura es pequeña, pero siempre es mejor documentar la lesión antes y si uno está en un hospital sería raro que no tuviera a la disposición un rayos X. En la inmovilización, digamos que yo estoy inmovilizando a la mayoría de mis pacientes en rotación interna común y corriente en un cabestrillo. Si uno no tiene un cabestrillo, no puede armar uno con un vendaje elástico, con una media sin mayor problema, no tiene que tener nada adicional. La otra posibilidad, en especial cuando manejan las rotaciones posteriores, donde la rotación externa sí es fundamental, es la inmovilización que mostró Fernando de Rowe con fixomulo, con espadadrapo, con el brazo en extensión para que el cuerpo bloquee la rotación interna, que se lo aprendía más a usted, doctor Vargas, que puede ser muy útil para inmovilizar a esos pacientes para que no muevan su brazo. Ok, esta sí para Fernando. En términos de la luxación posterior, desafortunadamente, quienes trajinamos en hombro vemos que la mayoría de los pacientes de luxación posterior llegan ya crónicos y nuestra primera consulta es al tercer, cuarto mes. Entonces, la primera pregunta con respecto a eso, ¿cómo aborda ese paciente que ya lleva 3, 4 meses y logramos que nuestros equipos de trabajo, en quienes los pacientes consultan por primera vez y consultan habitualmente el día del trauma, no se pase la lesión? O sea, ¿cuál es la estrategia educativa que tendríamos que hacer para que eso no ocurra? Porque siempre uno le echa la culpa a los demás, pero realmente estamos haciendo la tarea, tal vez desde nuestros servicios o tal vez desde la sociedad, de educar a los médicos que enfrentan urgencias en cuanto al diagnóstico específico de esta lesión. Pues digamos, refiriendo de la segunda a la primera pregunta, lo importante es el examen físico. Siempre, pues el examen físico es fundamental y la rotación externa creo que es el primer parámetro. Uno puede hacerlo con cuidado y decirle al paciente y ver realmente que el paciente permita que uno haga rotación externa. Si no hay rotación externa, algo está pasando. Puede ser el simple dolor que el paciente no lo permita. Entonces debemos complementar los estudios para estar seguros y tener pues unas proyecciones radiológicas y tener una axilar como mínimo. Si todavía no tenemos un buen sitio de rayos X, que tengamos la duda, pues es mejor ir por más y pedir un TAC y estar seguros. Entonces creo que es lo primero, podemos tenerlo en mente, por eso parte de la conferencia fue esa, tenerla siempre en mente, que existe esta lesión, hacer el examen, tener los factores de riesgo, que son los parámetros que vamos siguiendo, y siempre vamos a tener una hipótesis. Entonces un trauma en hombro de alta energía, pues hay que pensar, siempre descartar una luxación posterior y no ir a lo mínimo y que porque el paciente le va a doler o porque vamos a tener un miedo en el examen, pues nosotros cedemos ante el paciente. Nosotros no debemos ceder ante el paciente y debemos hacer siempre un buen examen físico. Entonces es lo primero para no perder ese paciente. 2, hacer una proyección axilar, ya sea con las variables que mostré, de Belpo o la lateral de trauma, que son fáciles de hacer, con poco dolor para el paciente, y nos van a permitir el diagnóstico. Se perdió. Yo tengo una adición a lo que dice, y Fernando lo dijo en su charla, y es fundamental, Sí, y es la rotación externa. Porque si usted tiene un paciente para la lesión posterior que tiene un trauma y cuando usted lo examina el paciente no rota externo, hay que estudiarlo a profundidad, hay que ver qué está pasando allí. Diferencia que usted tenga una radiografía que sea de calidad dudosa, usted tenga dudas si el hombro está posterior o no, tiene la duda, pero el paciente rota externo su brazo sin dolor, ese paciente no está luxado hacia atrás. Pero si el paciente está limitado, eso lo dijo Fernando y es súper importante el examen físico. No duden de ese hallazgo. Si el paciente está bloqueado en rotación externa, hay que pensar que está salido hacia atrás en el contexto de trauma. Hasta el 50% pueden hacer luxofracturas. O sea, la fractura es común también encontrarla. Entonces, si uno ve la duda y la limitación importante, la deformidad, pues ahí están las imágenes para complementar si fallamos en el primer diagnóstico de ver la limitación del movimiento. Ya para la segunda pregunta de si cuando llega el paciente ya 3 meses o no. Entonces, a 3 meses hay que determinar qué tipo de lesión tiene. Entonces, vamos a tener unas buenas radiografías, un TAC, una resonancia. Entre más meses pasen, digamos, 6 meses de la luxación, pues mayor, o sea, vamos a tener mala calidad ósea y vamos a tener mayores lesiones en ese caso. Entonces, más de 6 meses, idealmente, pues vamos a tener, y si digamos un paciente mayor y artrosis, pues nos vamos a orientar más para un reemplazo. Si es un paciente joven, hay que lucharle, yo, digamos, a los 6 meses, yo le lucharía a hacerles un aloinjerto.
osteocondral para buscar recuperar la posición, y si hay un defecto glenoideo posterior, pues podemos hacer una aumentación, ya sea artroscópica o ya sea abierta. Siempre importante pues ya ver esa calidad ósea, y paciente mayor también, si tiene unos huesos osteoporóticos, pues vamos a tener fallas en hacer un aloinjerto, por ejemplo, o en hacer fijaciones como un McLaughlin. Perfecto, muchas gracias. Lo siguiente, las luxofracturas, ya que fueron mencionadas, Giuseppe, usted reduce una luxofractura en 2 partes, que es la más común, le quedó perfecta. ¿Cómo sigue el paciente? ¿Cuándo le hace imágenes? ¿Cómo lo ve en consulta externa? ¿Hace TAC en el control o prefiere un control radiográfico? Sabiendo uno que a veces el desplazamiento es más hacia el infraespinoso, en particular cuando ya hay rupturas de supraespinoso, el infraespinoso se lleva la tuberosidad para atrás, y si uno no tiene un axial puede pasar el error. ¿Les hace TAC o cómo maneja esa situación? Igual cuando se presenta luxación posterior, si usted no lo opera, ¿cómo le sigue el manejo? Digamos que para las luxaciones anteriores con fractura, yo les tomo TAC una vez reducido el hombro, siempre, y con ese resultado defino la conducta. Si considero que la luxofractura no es quirúrgica, como la mayoría lo son, yo siempre hago seguimiento radiográfico a las 2 semanas, siempre, ¿sí? Y pues la compara uno con la radiografía que tuvo post-luxación, y en conjunto con la TAC uno puede tomar determinación. Si en esta radiografía tengo alguna idea o algún indicio de que se está desplazando, que se desplazó la fractura, hay que tomar un TAC de control para confirmar ese desplazamiento y fin de conducta. Y esto sí que es importante en la luxación posterior, porque con frecuencia uno acomoda el brazo en la luxación posterior, se va tranquilo, y si no controla ese paciente le regresa al mes con el hombro luxado. Entonces yo a los hombros luxados posteriores sí que soy enfático en decirles que necesito controlarlos con radiografías a las 2 semanas para asegurarme de que el hombro no se salió, porque además la posición que lleva el paciente en comodidad con frecuencia de brazo en luxación interna es una posición luxante para la luxación posterior, y se puede salir sin que el paciente se dé mayor cuenta, y llegan luxados al mes o, o al mes. No, nadie me dijo, y llegan a los 2 meses o mes y medio con el hombro salido, y es una calamidad. Fernando. Si es una luxación, una luxofractura y es anterior, pues se debe hacer veo las radiografías, y dependiendo pues de los trazos, si uno ya más o menos conoce la fractura y ve si la tuberosidad va a reducir o no, y hace un intento o 2 intentos. Si ve que uno hay una gran resistencia, yo prefiero no seguir, porque lo he hecho y he tenido mayores desplazamientos de la fractura y compromiso del cuello anatómico. Entonces, lo ideal es no seguir con la tracción. Ya si normalmente pues ya esos casos pues se van abiertos. Si es una luxación posterior, en luxofractura posterior, no le hago reducción cerrada, o sea, los pacientes van a ir directamente ya a cirugía abierta, porque normalmente la tuberosidad menor está desplazada, el bíceps puede estar metido allí y ser parte de no poder reducirlo, y uno estar ahí haciendo el forcejeo y terminar más en una complicación. En ese caso yo prefiero hacerlo abierto. Si llega a ser una luxación, una luxofractura anterior, yo le hago un seguimiento más o menos cada 10 días por una radiografía, y ya espero a las 3 semanas para empezar a hacer un TAC y hacer ya los arcos de movimiento básicos de pendulares para iniciar el manejo pues, de una luxación convencional. Una pregunta muy interesante, ¿cómo manejan la bilateralidad? Que casi siempre es asociada en pacientes convulsivos. Entonces, si usted llega con 2 luxaciones posteriores, a veces uno ve que llega una anterior, otra posterior. ¿Cómo maneja Fernando y luego Giuseppe la bilateralidad? ¿Igualito, opera alguno, lo deja inmovilizado? O sea, ¿cómo lo abordan? Pues depende pues, de la lesión de Hill-Sachs, de más grande, pues hay que hacer algún tratamiento especial. Si es un paciente con una lesión pequeña, que hablamos menos de un 25-20%, pues lo podemos hacer cerrada. Si llegase una lesión más grande, del 25%, ya hay que hacer algún tratamiento, puede ser una técnica modificada de McLaughlin con la tuberosidad allí. Si llegan a ser un paciente mayor con 2 lesiones, que sean más del 40-45% en una de las 2, por ejemplo, y se va para reemplazo, podemos utilizar parte de esos aloinjertos. Pues un paciente no mañoso, no más de unos 60 años, podemos utilizar parte de ese cartílago y utilizarlo como aloinjerto en la cabeza. Y si es joven, también un reemplazo pues en un lado, y ese mismo injerto utilizarlo a nivel del defecto de Hill-Sachs.
Sí, la bilateralidad para mí tiene dos momentos distintos. Un momento que es el momento agudo cuando se presenta la lesión y hay que ver, contextualizar al paciente. Las lesiones bilaterales o son de traumas de verdad de mucha, mucha energía o se presentan en pacientes con convulsiones. Entonces, pues nuevamente volvemos, si el paciente tiene convulsión, hay que manejar la parte aguda de la lesión que tenga. Si está con luxación, pues hay que reducir la luxación. Y una vez se conozca el tema de la convulsión, pues se le podrá o no dar manejo definitivo a los defectos que tenga, porque en mi experiencia, porque tampoco es tan vasta, pero en los 3 o 4 casos que he operado de pacientes con inestabilidad recurrente que convulsionan, tengo un par, dos que no tienen control de la enfermedad y termina pasando lo que siempre pasa con esos pacientes, que al mes convulsionan y todo lo que uno hizo se perdió, todo lo que usted haya hecho en ese caso se pierde, el paciente vuelve al punto 1 o peor porque además ya tiene una cirugía encima y se torna todo más complejo. Entonces el tema es un tema de convulsión, lo ideal siempre es esperar a que el tema de la convulsión esté resuelto para definir de acuerdo a lo que tenga, como dijo Fernando, de acuerdo al efecto que tenga, se planea una cirugía con la cirugía, con el tema de la convulsión resuelto. Para los de alto trauma, pues de acuerdo a lo que tenga, se gestiona su fractura. Mucho lo importante es siempre manejar el tema agudo de acomodar el hombro en su sitio. Uno no puede dejar un hombro salido, pues no debería por lo menos dejar un hombro salido que uno documentó de manera aguda. Si el hombro es inestable, cuando usted le da rotación externa, pues cambie la posición y externa, cambie la posición para que el hombro se quede reducido en su sitio, así como hacemos con las demás articulaciones. Sí, la idea es buscar la reducción y buscar controlar el síndrome convulsivo. O sea, eso realmente sí, sí hay que hacerlo y si es un paciente activo y joven, pues es más todavía. Bueno, tenemos otra pregunta muy interesante. Es, usted reduce el paciente y sigue inestable. Si es joven, probablemente es por lesión ósea. Si es mayor, puede ser una ruptura masiva de manguito rotador con luxación. ¿Qué hace con cada uno de ellos en el ámbito de urgencias? Usted le llegó, está inestable, no lo redujo y se vuelve a luxar, está hospitalizado. Si es joven, ¿qué le hace? Si es un adulto mayor, ¿hace el reemplazo alguna vez? Esa sería la pregunta. Fernando y luego Giuseppe. Pues digamos que dependiendo si es luxación anterior o posterior, digamos si es aguda y sigue inestable después de hacer una reducción cerrada y un defecto pequeño y se sigue luxando hacia posterior, es porque hay un compromiso capsular posterior importante y hay que llevarlo a procedimiento quirúrgico. Si una lesión grande y todavía sigue luxando, si se tienen los recursos, pues se puede programar pues al otro día. Realmente pues es muy difícil de pronto hacer todo en un momento de urgencias y pasarlo de una vez. Entonces, si uno va a hacer una reducción y llegó en la noche y no tiene los elementos, de pronto se puede hacer pasar en la mañana y no esperar. Si, digamos, la lesión todavía es una lesión en un paciente mayor y que vemos un gran compromiso óseo de la cabeza, pues sí va a que ser el reemplazo y obviamente pues tocará hacerlo en ese mismo tiempo de urgencias. Digamos que serían las indicaciones para tomar imágenes con el paciente hospitalizado. Entonces el paciente yo creo que debería, independientemente de la edad que tenga, ir a un estudio complementario, tomarle un ataque en especial al paciente joven que esté expresando un defecto óseo para verificar qué es lo que tiene y de pronto, pues si está hospitalizado y el hombre está francamente inestable, reparar la situación que tiene, el defecto óseo que tenga de acuerdo a si es en la glena solamente o si es bipolar, si requiere de pronto una tarjeta o requiere algo en la cabeza o de acuerdo a lo que encuentre uno de hallazgos imagenológicos. En el paciente mayor es fundamental una resonancia, porque lo más probable, si el paciente es groseramente inestable, es que tenga una lesión del manguito. Y para definir qué le voy a hacer, si el hombro está inestable, necesito saber si yo puedo reparar el manguito o no. Si yo pienso que lo puedo reparar, pues se repara el manguito y con eso se soluciona el tema de inestabilidad. Si pienso que no lo puedo reparar, entonces yo no paciente que termina una prótesis reversa, que es un adulto mayor. Pero es importante completar el estudio. Si está hospitalizado y el hombro es francamente inestable, pues es mejor guardarlo, pedir un ataque, pedir una resonancia, completar el estudio y planificar qué le voy a hacer a continuación al paciente. Muy bien, están llegando las mejores preguntas al final. Uno es que me parece muy interesante. En esta época, ¿usted dejaría a un paciente con luxación inveterada que está funcional, lo dejaría sin operar? Tanto anterior como posterior, todos hemos tenido esos pacientes. En el contexto de la vida actual, usted le puede decir al paciente, mire, mejor quédese así,
¿En qué caso lo haría? Giuseppe y luego Fernando. Digamos que no solamente en el contexto de la vida actual, cada paciente es un mundo por aparte y yo he conocido pacientes, en especial con lesiones posteriores, que son muy funcionales, tienen poco dolor, han hecho como una especie de artrodesis del hombro y queda el hombro bloqueado y mueven algo con la escápula y son muy funcionales. Entonces, si el paciente, en especial, si es muy funcional, y si el paciente es mayor aún fuera de pandemia, conversaría con ellos sus opciones terapéuticas. Y claramente ahora en pandemia sí que más. Si el paciente está funcionando, ¿por qué correr el riesgo? No le veo mucha claridad. ¿Sí? Sí, pacientes que no tengan dolor, que tengan una funcionalidad que sea para ellos aceptable, hay que tener mucha claridad de qué pueden ofrecer y qué no pueden ofrecer de tratamiento. Pero, Pues yo creo Fernando. que es una decisión difícil, pero creo que es un paciente funcional. Si es un profe uno disfuncional, todavía opera, decirle, bueno, lo vamos a dejar así, esperemos a ver, ojalá salga bien y ojalá sea en enero. Yo creo que pues nos toca utilizar todos los medios de protección y llevarlo a cirugía. O sea, yo creo que habría que hacerlo, o sea, habría que salvar, digamos, ese hombro, habría que salvar el hombro. para una luxación inveterada Ok. que esté funcional, si está funcionando, No, pues es un paciente mayor, crónico, de luxación crónica, si sucedió que llegaba de urgencia, y llegaba el paciente de urgencias y estaba ahí, ¿qué le hacíamos? Pero no, solo si está agudo, no usado agudo, no vale la pena, pero si el paciente llega a la consulta, Fer, y le dice, no, yo llevo ya Ah, el hombro lleva salido 2 años, pero pues me molesta un poco, pero yo sí, funciono muy funcional. bien. Sí. no, o sea, Ese si es el es paciente funcional, crónico, porque el paciente que llega a urgencias agudo no está funcional. El paciente paciente funcional es que llegó crónico, en la consulta y le dice, llevo, no sé, 6 meses o llevo 2 años de usado, 3 años de usado, me duele un poco, Estoy pero perfecto, yo sí. hago mi vida, pues no levanto el brazo, pero hago mi vida. Ese es el escenario que yo estoy imaginando. pues ese escenario obviamente no hay posibilidad, o sea, ni siquiera habría posibilidad en sin COVID. O sea, Sin COVID, ¿cierto? Si ese paciente llega uno sin COVID, uno le dice, señor, quédese así porque Sí, después no hay lo deja problema, uno sí. peor. Sí, yo entonces, estoy de acuerdo en que se puede, es una opción dejarlos quietos y es una opción planteada para pacientes que definitivamente no, probablemente no vamos a obtener una mejor funcionalidad con la cirugía. ¿Alguna consideración especial con la luxación erecta? ¿Varía el manejo? ¿Lo hacen diferente? ¿Siempre bajo anestesia? ¿Cómo abordan la luxación erecta? Que es muy rara también. Es rara, yo he visto dos en mi vida, las dos las tuve reducidas de urgencias, convierte uno la erecta en un anterior inferior y después la reduce uno como un anterior inferior. Así es que las he manejado siempre, son rarísimas, pero ambas han cuajado en urgencias. yo Sí, realmente raro. Fernando. no he tenido experiencia, realmente haría lo mismo Giuseppe, intentar reducirla, pero realmente Sí, así me no he tocó tenido ese día una. leer, revisar y eso fue lo que hicimos y funcionó perfecto. Sí, hay que tener cuidado de lo descrito con la lesión vascular. Sí. Bueno, creo que el que ha estado todo muy bien. Muchas gracias. Creo que ha sido una excelente presentación de los dos expositores. Unas preguntas muy interesantes que ojalá a nuestra audiencia les sirva para el manejo de sus pacientes. Y la última cosa ya, ¿cuándo usted debe remitir el paciente a un especialista de hombro? Nunca, ocasionalmente. ¿A quién remitirían? Ya para concluir. Paciente de urgencias, paciente que llegue de urgencias luxado, Fernando. paciente que llegue luxado de urgencias, que no se pueda reducir, pues hay que pasar la interconsulta. Paciente con lesión pues, neurológica vascular, ¿qué otro paciente podría ser? Porque normalmente en urgencias ya muchos médicos generales ya hacen las reducciones de las luxaciones. Sí, Eh, efectivamente. ¿Qué otra indicación? Sí, pues a veces un defecto óseo, una fractura de la glenoides aguda, una fractura de la cabeza aguda, lesión vascular, eso pensaría como que sería importante, que se siga luxando, o sea, que el manejo pues sea para interconsulta en urgencias. Sí, esa es la pregunta. Ok. Sí, yo creo que hay dos Giuseppe. escenarios distintos donde uno puede remitir un paciente a la subespecialidad. Creo que el escenario de urgencias sería extraño, sería raro. La mayoría de luxaciones se pueden acomodar, ya sea en urgencias o en salas de cirugía, sin tener que tener ninguna subespecialidad. El ortopedista debe y puede hacer eso sin mayor problema. La decisión de remitir al paciente depende un poco de la gravedad de la lesión que tenga el paciente y de los recursos que tenga y de la experiencia que tenga el cirujano que lo está tratando.
Yo siempre he pensado que pues quien no hace cirugía artroscópica de Bankart, pues no debe empezar a hacerla solo porque se le ocurrió, porque le llegó un paciente, ¿sí? Sino tiene que estar con un entrenamiento para llegar a hacer las cirugías complejas. Entonces depende de cómo se siente el ortopedista. Si el ortopedista se siente confiado haciendo una reducción abierta, es un procedimiento que en teoría podría hacer, que no es fácil, pero que podría ser. Pero yo pienso que uno debe conocer mucho sus limitaciones y capacidades y saber hasta dónde le puede ofrecer uno el mejor resultado a su paciente con los recursos que dispone. Entonces, pues si no tiene disponibilidad de un especialista, pues está en problemas, pero si lo tiene, pues difiera o remita a sus pacientes que requieran manejo de cirugía al especialista y manejar uno el tema agudo en urgencias de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Audiencia de 6 países. Estamos muy bien. Fernando, para concluir. Digamos ahí también para aclarar algo, digamos, paciente que tenga una luxación anterior posterior, que le hagamos la reducción y todavía siga con mucho dolor, porque algo está pasando. O sea, algo está reducida, pero algo está pasando. Por lo general es una ruptura del manguito rotador y por lo general pues lo vamos a pensar en pacientes mayores de 40 años. De algunas preguntas del público respondían que si valía la pena dejar al paciente en rotación externa o no, cambiaba la posición del labrum, pues Giuseppe lo habló. Hay unos estudios que no se han podido reproducir a lo que Ito dijo inicialmente, entonces creo que no hay una diferencia en la posición para que cicatrice el labrum, y luego salió un estudio, digamos, que decía que mejor en rotación interna mantener una luxación posterior después de reducirla, que porque el labrum quedaba mejor. Yo prefiero tener un hombro estable y la lesión en una luxación posterior por lo general va a cicatrizar sin necesidad de una intervención quirúrgica, pues hablé que un porcentaje que pueda haber recurrencia, entonces creo que pues sería la conducta. No sé si ustedes opinen algo más. Sí, el tema de la inmunización en rotación externa, que realmente es en neutro, creo que sigue siendo controversial. Creo que digamos que la primera vez que yo revisé mi charla para esto fue hace 2 años, el tema estaba más confuso, pero lo que he encontrado evidencia nueva sí apunta a que puede haber un efecto benéfico de inmovilizar el hombro en rotación externa, es decir, en neutro, para la luxación antero-inferior. Si usted tiene el recurso, pues yo le recomendaría que lo usara. Si lo tiene, úselo. Si no lo tiene, la evidencia tampoco es obligatoria para decir es que eso es lo mejor que hay, pero sí apunta a que para pacientes menores de 20 años, la inmovilización en neutro, externa, puede ser favorable y si tiene recursos, úselo. En rotación posterior no tengo dudas, porque el paciente con el Hill-Sachs reverso en rotación interna con frecuencia saca el hombro sin darse cuenta. Ahí no tengo ninguna duda al respecto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy amables por su presencia, su presentación. Buenas noches para todos y gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias. Chao.